Bendiciones. Contigo, evangelista Martín Orozco. Hoy quiero hablarte sobre algo en particular. Comenzar con una pregunta. ¿Quién te plantó? Sí. Posiblemente, si vives en Latinoamérica, es una expresión común cuando alguien no acude a una cita. Dice, oh, me plantaron. O cuando la novia o el novio van al matrimonio y ninguno de los dos se presenta o alguno de los dos no se presenta, dice que quedó plantado. Pero no me refiero a eso. Me refiero literalmente, ¿quién te plantó? El Evangelio de Jesucristo nos enseña allá en Mateo 15, versículos 12 al 13, lee de la siguiente manera. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esta palabra? Pero él le respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. En aquel momento Jesús estaba dando una enseñanza y los fariseos se ofendieron. Y los discípulos preocupados porque aquel grupo de hombres estaba algo incómodo con lo que Jesús les había dicho. De esta manera Jesús les respondió, todo árbol que mi Padre Celestial no plantó será desraigado. Una planta. Cuando estuvimos en la escuela aprendimos del proceso de cómo una semilla pequeña en la tierra crece, sale a la luz y con la ayuda de la luz solar y del aire se convierte ya sea en una planta, en un arbusto o en un árbol. Si recuerda la escuela, fotosíntesis, que básicamente es un milagro de Dios, es el proceso de cómo la luz se transforma en materia orgánica. Sí, un milagro. Todas las plantas tienen un propósito, en algunos casos medicinales. Cuando usted va al mercado y compra un fruto, un aguacate, un mango, una pera, es porque alguien se dedicó a plantarla. Los frutos vienen de los árboles. Y sin lugar a dudas, cuando el Señor dice en Génesis capítulo 1, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semillas y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. El primer plantador, agricultor, el primero que puso la semilla en la tierra fue Dios. Así que sí, Dios es el primer plantador. Y cuando Él planta en la tierra la bendición que trajo al hombre hasta el día de hoy, que podemos subsistir por la agricultura, también sabemos que Él puede plantar en el corazón del hombre salvación. Y de allí viene la pregunta, ¿quién te plantó? Porque no solamente Dios planta. Si tú recuerdas el relato de Adán y Eva cuando están en el Edén, Satanás con su astucia y con su mentira plantó una semilla de engaño, de mentira en el corazón de Eva. Y esa semilla hizo que el hombre cayera en pecado. Jesucristo entonces nos enseña que pueden haber dos tipos de personas, unas que son plantadas por Dios y otras que son plantadas por el pecado o por el demonio mismo. Él dice, y veamos un poco las características de que aquel que es plantado por Dios y aquel que es plantado por Satanás. El versículo 1 del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, aquella persona
que es plantada por Dios, ¿sabes qué? Está cerca del río de vida, del río de la agua de vida que lo mantiene. Y Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Entonces, la primera característica es que aquel que es plantado por Dios está cerca de Jesucristo, depende de Jesucristo, se alimenta y se nutre del agua de vida que es solamente en Jesucristo. Pero aquel que no es plantado por Dios, miren lo que dice, será como el tamo que arrebata el viento. Aquel que no es plantado por Dios ni siquiera es un árbol, es como el tamo. Y buscando la definición de tamo en la Real Academia Española, el diccionario, dice que es como una pajilla, es como un monte seco. Si tú no has sido plantado por Dios, esa es tu condición. Estás seco, eres como una pajilla que el viento se lleva. Es necesario preguntarse entonces, ¿quién te plantó? Otra característica de aquel que es plantado por Dios, dice en el Salmo 92, del versículo 12 al 13, el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¡Qué bendición! Cuando Dios te ha plantado, ¿sabes qué? Tú vives en la casa de Dios. ¿Y sabes quién es la casa de Dios? Según Hebreos, es Jesucristo. Cuando tú eres plantado por Dios, tú vives y Jesucristo vive en ti. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es para aquel que está plantado por Dios. Pero aquel que no es plantado por Dios, miren lo que dice en Lucas. Dice, también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cualquier árbol que no ha sido plantado por Dios será cortado y echado al fuego. Jesucristo utiliza esta imagen para decir que cualquiera que no ha sido plantado por el Padre Celestial en la fe, en el arrepentimiento, en la confesión de pecados, en la obediencia al Evangelio de Jesucristo, su futuro y su destino es ser cortado y echado al fuego. En otras palabras, al infierno. Otra característica de aquel que es plantado por Dios la vemos en Lucas 23:31. Dice, porque si esto hace con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? Jesucristo utiliza esta expresión para decirnos que el cristiano que es plantado por Dios, el cristiano que tiene su fe puesta en Dios, va a sufrir y va a padecer los padecimientos de Jesucristo. Jesucristo era el árbol verde, el árbol frondoso que alimentó a todos, y aún así sufrió el padecimiento y sufrió la muerte en la cruz del Calvario. El Evangelio ciertamente fe, esperanza y gloria, pero también sufrimiento. Si tú eres un árbol plantado por Dios, por tu fe pasarás por el sufrimiento. Lo otro que sucederá a aquel que no es plantado por Dios, ya para finalizar, está en Mateo 13:30. Dice la palabra de Jesucristo, deja crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Si tú no has sido sembrado por Jesucristo, tú eres cizaña, el pecado está en ti y tu futuro es la condenación. No hay otra manera de ponerlo. Si eres cizaña, si has sido sembrado por aquella mentira del pecado original y por tus pecados personales también, tu futuro es el fuego eterno. Pero si tú eres plantado por Jesucristo,
¿Sabes cuál es tu destino? Como dice acá, pero reunir el trigo en mi granero. Dios quiere darte la bienvenida a su reino. Dios quiere plantar en tu corazón la semilla de la salvación. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no simiente de hombre, sino simiente de Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra simiente? Significa semilla. Dios quiere sembrar en ti la fe en su Hijo Jesucristo. Otra vez la pregunta, ¿estás sembrado por Dios para salvación, para fe y para gloria eterna? Como lo dijera el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque así como hemos sido plantados en Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Si tú eres plantado por Dios como un árbol de fe, de gracia, en su misericordia, y has creído en la muerte, en el padecimiento de Jesucristo, así serás resucitado a su semejanza. Pero recuerda, si tú rechazas la fe, si rechazas a Jesucristo, eres un tamo que va a perecer en el fuego eterno. Es tu decisión. Dios te bendiga.